Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Hola hermanos, muy bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Más allá de la predicación. Como pueden notar, estoy acá en el otro lado de la pantalla porque estamos haciendo labores de mi hermano Cristian, que le mando un saludo, hermano, que le esté yendo bien en el trabajo. Ánimo y que Dios les fortalezca. Pero también tenemos un invitado especial. El día de hoy nosotros como iglesia tuvimos un culto especial de misiones y tenemos la oportunidad de recibir en nuestra iglesia a nuestro hermano Andrés Cordero. Un aplauso por favor, producción. La bienvenida a Andrés Cordero. Sea muy bienvenido, hermano. Gracias por la invitación, por poder estar con ustedes el día de hoy. Muy contentos, felices de poder compartir acerca de misiones. Un saludo que quiera mandarle a alguien, a su iglesia, familia. No, saludo a todos los hermanos, gracias por la invitación acá a Coquimbo. Hemos venido un par de veces anteriormente y siempre nos gusta estar acá. Nos han atendido muy bien y estamos contentos de poder compartir la palabra del Señor. Sí, agradecido a nosotros por poder estar acá con ustedes, que ustedes vengan, se hagan el tiempo de presentar la palabra del Señor. Y vamos a comenzar porque este es un tema que no se toca muchas veces en las iglesias, quizás por desconocimiento o porque no entienden el propósito de lo que es las misiones dentro de las iglesias locales y de la corporación de UCB. Entonces, hermano Andy, me gustaría si nos pudieras poner en el contexto de las misiones, de lo que vimos el día de hoy, de una forma más resumida. Sí, estamos súper contentos porque hemos podido ir enseñando, también aprendiendo a la vez lo que significan las misiones. Y dentro del contexto de la corporación, hace aproximadamente 5 o 6 años, que se dio un impulso nuevo al departamento de misiones y la idea y el propósito del departamento es apoyar a las iglesias locales en el concepto de misiones, también apoyar a aquellos misioneros que están recién saliendo al campo. Y como corporación hemos recibido una cultura de misiones a través de los misioneros extranjeros. Estamos muy felices de que ellos hayan venido a este país tan lejano a plantar iglesias, a poder predicar el evangelio, pero también tenemos la convicción del Señor viendo en su palabra que ahora esto de predicar el evangelio hacia otras naciones le corresponde a la iglesia local. Y por eso nosotros como departamento estamos apoyando a través de la capacitación en misiones, estamos apoyando a través de conferencias y también a través de viajes a corto plazo, el que las iglesias puedan ser parte de la gran comisión que es lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Sí, es súper interesante porque vemos dentro de las iglesias que hay muchos hermanos que quizás tienen el llamado a ser misioneros, les gusta y no profundizan más allá porque muchas veces las iglesias no enseñamos esto y algo que quizás debe ser de cierta manera una autocrítica para la iglesia de quienes no están enseñando qué es las misiones. Y dentro de esas cosas, si un hermano de nuestra iglesia quisiera ir a hacer misiones, ¿cuáles serían los pasos a pasos que ellos deberían tomar para llegar a lo práctico de estar ahí en otra etnia, en otra cultura? Sí, es súper importante esa pregunta, surge siempre y es necesario tener algunos conceptos básicos que nosotros debemos entender. En la actualidad, la iglesia latinoamericana se ha transformado en una iglesia enviadora de misioneros. Hace 150 años atrás nosotros recibíamos muchos misioneros, pero hoy en día la iglesia latinoamericana está siendo protagonista en el envío de misioneros. Y eso también es bueno para nosotros, pero es un desafío para la iglesia local. ¿Qué es lo que debes hacer un hermano que está teniendo un llamado, que está pensando acerca de misiones? Primero, tener la validación de su iglesia local. Nosotros vemos en Hechos capítulo 13, tema que estudiábamos hoy en día, que cuando Saulo es enviado junto con toda la iglesia es la que envía, la iglesia es la que ora, y hay momentos de oración, hay momentos de ayuno, el Señor aparta a través del Espíritu Santo a Saulo,
pero la que envía es la iglesia. Por lo tanto, el primer paso que debe considerar un hermano primero es ser validado por la iglesia local, y a la vez nos enseña Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2 como principio, es que los hermanos estaban ministrando, sirviendo dentro de la iglesia local, y estaban sirviendo a la iglesia pero también al Señor, que es un concepto relevante. Eso nos habla acerca de devoción, nos habla acerca de lo que los hermanos estaban viendo y también lo que estaban considerando antes de un envío misionero. Entonces el primer paso es estar sirviendo al Señor, ser validado por la iglesia local, y todo dentro del contexto de la iglesia. Nosotros no vemos misioneros como llaneros solitarios apartados de la iglesia local, sino que vemos en la palabra de Dios a través del Nuevo Testamento que los misioneros siempre son enviados por la iglesia local. Eso como primer paso. Lo segundo tiene que ver hacia dónde nos proyectamos, si es que son misiones nacionales o son misiones transculturales. Las nacionales tienen que ver con la plantación de nuevas obras. A través de nuestra corporación, por ejemplo, hay varias iglesias que están plantando nuevas obras y otras que están en proceso de revitalización de iglesias, pero también está el desafío de llevar el evangelio hacia otros lugares. Y creo que lo más importante que nosotros, aparte de la validación de la iglesia local, es la preparación teológica. Una de las cosas que promovemos dentro del Departamento de Misiones y como corporación es que los hermanos que van al campo misionero estén preparados teológicamente y que también tengan estudios seculares. ¿Por qué menciono estudios seculares? Porque cuando uno va a la plantación de iglesias o cuando va al campo transcultural, una de las maneras de obtener visa y también de poder llegar a las personas es a través del trabajo. Y es importante y se vuelve relevante en ese contexto que los hermanos tengan estudios u oficios que les puedan servir en el campo misionero, que les puedan servir también para llevar el evangelio. Entonces, dentro de todos estos requisitos también vemos que hay mezclas legales por la ida de algo intracultural, es decir, que igual tiene que cumplir con las leyes a donde se está provisto llegar. Sí, es importante cumplir. Hay lugares, por ejemplo, que son musulmanes, en que tú no puedes llegar como un obrero, por eso existen también los misioneros bioocupacionales, que son aquellos que van a través de un trabajo a servir, trabajan a través de organizaciones externas como agencias misioneras, pero siempre con la iglesia local detrás. Y hay lugares de manera práctica que tú puedes utilizar tu profesión o tu oficio para poder llevar el evangelio. Son muy conocidos los casos de médicos, de profesores que van a enseñar el idioma, pero también hay oficios que son importantes, albañiles, soldadores, o incluso hay instituciones donde tú puedes llegar a enseñar fútbol, donde tienes que prepararte primero para eso. Obviamente la preparación teológica es fundamental para poder siempre plantar nuevas obras, plantar nuevas iglesias, y hablamos de iglesia no de la capilla o del lugar físico, sino de hacer discípulos a todas las naciones. De personas. De personas. Y para ser discipulado, lo importante es que debes saber acerca de teología, porque si no sabes acerca de los fundamentos básicos, ¿qué vas a enseñar a esas personas? Y por último, creo que es importante la preparación en contextos de idioma. ¿Hacia dónde vas a ir? Si vas a un lugar donde hablen tu idioma, no es necesario esto, pero generalmente los lugares donde estamos apuntando a través de la corporación o que uno ve que hay más necesidad de misioneros son lugares donde se habla otro tipo de idioma. Nosotros tenemos muchas ventajas como misioneros latinoamericanos. Nuestro color de piel nos ayuda, la manera de comportarnos socialmente y nuestra cultura es muy similar en algunos aspectos, por ejemplo a las regiones de Asia o a las regiones que tienen que ver con personas, digámoslo así, que son más aclanados o que viven en familia o en sociedad. A nosotros nos hace mucho más sentido, y aparte que en algunos lugares específicos no es tan difícil para nosotros aprender el idioma. Claro. Entonces cuando vemos estos lugares que son similares a nosotros, vemos cosas que se asimilan a nuestro diario vivir. Sí. Entonces la diferencia que encontramos allá, más allá de que ellos no creen en Dios, es como su visión, su cosmovisión equivocada, que de la realidad. No hay concepto de Dios. Sí, no hay concepto de Dios. En muchos lugares vemos que las personas no conocen
al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, sino que tienen conceptos de deidades y tampoco conocen a Jesús. Y por eso es tan importante la preparación teológica, porque no es el mismo tipo de evangelización que hacemos en este lugar, sino que es una evangelización que tiene niveles más profundos, en donde tú tienes que llegar de otras maneras a las personas, generalmente teniendo relación con la persona, que es un trabajo a largo plazo, y a través de esto tú puedes mostrar el carácter del Señor, así como lo dice 1 de Pedro 2:9, reflejar el carácter de Dios a esas personas. Y por eso insisto en la preparación teológica, ya sea a través de una iglesia local o a través de una institución formal, que te ayude y te valide también a poder enseñar y te enseñe conceptos básicos. Se ha escuchado de casos, por ejemplo, de personas que no estaban muy preparadas al ir al campo misionero, que se han devuelto, u otras inclusive que se han convertido al islamismo o han vuelto musulmanas porque no tenían preparación básica en un contexto difícil. Hay que considerar siempre que esos contextos hay una o muy pocas iglesias locales o simplemente no hay ninguna. Entonces el pilar fundamental va a ser tu relación con el Señor, tu iglesia local apoyándote, y también los grupos de trabajo que hagas con otras instituciones. Por eso es clave la preparación teológica, y en mi visión particular es llegar a algún lugar donde haya una iglesia local con la cual puedas tú servir, preparar y ponerte a disposición de lo que la iglesia nativa o local en este caso necesita de ti. Entonces, volviendo igual a los requisitos que estábamos viendo, de cierta forma, una vez que la iglesia te reconoce, no se trata de que tú quedas solo y te preparas para poder ir al campo misionero, sino que requiere de un equipo de trabajo que te prepare y te proyecte en distintas aristas que tiene este equipo. Vemos en Hechos 13, por ejemplo, la iglesia involucrada, la iglesia que está orando, y en Hechos capítulo 14 vemos también al misionero, en este caso Pablo, que vuelve a la iglesia a rendir cuentas. La relación con la iglesia local nunca se pierde. Nosotros somos embajadores o somos de parte de la iglesia, no por nuestros propios méritos, sino que somos enviados de la iglesia local. Y creo que es súper relevante comprender esta realidad, someternos a la autoridad de la iglesia local, para que cuando vayamos al campo misionero tengamos ese respaldo necesario en el pastorado y podamos de alguna u otra manera rendir cuentas a la iglesia. Creo que este es un factor importante que debemos tener en cuenta. Entonces, si quiero misionar, debería tener el respaldo de tu iglesia local, por lo tanto es tu iglesia quien te debería solventar o aportar, no solamente en lo académico, sino también en lo económico. Una iglesia comprometida con todo. Vemos varios ejemplos bíblicos. Pablo fue sustentado inclusive por otras iglesias. Entonces hay diferentes motivos o diferentes formas por las cuales tú puedes ir al campo misionero en cuanto al tema financiero. Creo que es importante que el obrero, saber que el obrero es digno de su salario, que pueda el obrero vivir de las ofrendas de la iglesia, pero entendemos el contexto latinoamericano, chileno, donde hay iglesias que son más pequeñas, que quizás no van a tener la solvencia para enviar varios misioneros, y ahí cumple una labor clave para nosotros la corporación o la red de iglesias que nosotros podamos tener. Podemos enviar a un misionero uniéndonos con varias iglesias locales, y creo que esto es una buena estrategia que podríamos utilizar. También puede ser un misionero biocupacional que trabaje en el lugar llevando el evangelio, que reciba un sustento. Vemos al apóstol Pablo también trabajando secularmente, vemos recibiendo él un sustento, pero no vemos que sea algo constante en la vida de Pablo. Él siempre trató de volver a la solvencia económica o a través de las iglesias locales o haciendo 100% lo que el Señor le había mandado. Por eso creo que es importante tener este aspecto súper claro. Y él rendía cuentas también de los trabajos que se estaban realizando. Dentro de unas cosas que igual vimos son las barreras. Las barreras. Y ahí se habla de la ética. Cuando nos referimos a ética, me preguntaban si esta ética buscaba la comodidad de las personas o del lugar que iba a ir, porque hablamos de ética, o en el sentido de no ingresar ilegal a un país. Cuando se habla de ética, ¿a qué se refiere precisamente? Sí, cuando nosotros vemos algunos estudios de misiones, 1 de cada 10 misioneros aproximadamente va a los lugares no alcanzados. Y uno podría cuestionar por qué tan pocas personas o cuál es
la visión que tiene la iglesia, ¿por qué no manda más misioneros a esos lugares que son más amplios, tienen más personas o mayor necesidad? Una respuesta inmediata que uno podría dar, oye, los misioneros o las iglesias no tienen la visión necesaria. Pero conversando y viendo la realidad, muchas veces hay instituciones o denominaciones que no mandan a los misioneros por razones éticas. Primero, no mandan a misioneros a ciertos lugares porque no hay iglesias locales. Y para ir a un lugar donde no hay iglesias locales, primeramente hay que ver que el contexto puede ser muy difícil para el misionero, tiene que tener un carácter muy probado para estar en un lugar solo. No vemos bíblicamente que Pablo haya ido solo, sino que llega a ciertos lugares, incluso donde hay sinagogas, va con un equipo de trabajo. Entonces otro motivo es porque no hay la convicción bíblica de enviar a personas solas a ciertos lugares, sino en equipos de trabajo. Y también vemos dentro del campo misionero que hay organizaciones que están trabajando en ciertos sectores donde el misionero o los misioneros llegan a apoyar a una iglesia local o a una institución que está haciendo un esfuerzo misionero a nivel transcultural. Entonces, ¿por qué se dice que hay temas éticos? Porque en muchos lugares donde están abriendo nuevas obras o plantando iglesias, entendiendo el concepto de iglesia como discípulos, no necesariamente de manera pública, tienes que mentir, no puedes entrar como misionero porque hay restricciones legislativas que impiden eso, y entras ya sea realizando una función, pero en realidad con el propósito de hacer otra. Eso es una mentira, y varias instituciones no están dispuestos a mentir en ese aspecto ni que el misionero mienta. Ahora, muchos de ellos realmente están ejerciendo un trabajo secular, no están mintiendo, sino que realmente están ejerciendo un trabajo secular y están generando relaciones para poder predicar el evangelio. Pero a través de la historia de este último tiempo hay muchos misioneros que están siendo deportados porque, por ejemplo, lo que pasa en Turquía, hay misioneros que han estado mucho tiempo, han entrado históricamente como misioneros nacionales, pero están siendo deportados por el país porque el país ya sabe que lo que están haciendo no es un trabajo secular, sino que están haciendo proselitismo religioso, y eso está prohibido dentro del país. Ahora, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Totalmente, pero también las formas del cómo lo vas a hacer, creo que es importante pensarlo estratégicamente y no caer en algo que sea poco ético dentro de la iglesia. Entendiendo que Dios le dio la autoridad a los mayordomos, pero sabiendo, como hijos de Dios, que la autoridad máxima es Jesucristo. Sí. Muy bien. Y en base a eso, hay un tema que hay un contexto del libro de Hechos, del primer capítulo, versículo 8, dice que y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí hay no es un principio, pero es un procedimiento de qué enfoque le da cada iglesia a dónde ir. No quiere decir que abarquen Latinoamérica, después vayan a Europa, sino que va a depender solamente de la iglesia y de la decisión donde ellos quieran proyectar, impartir las buenas nuevas. Sí, depende la consideración que tomes al versículo, porque el versículo es dado a los apóstoles. Ellos predicaron en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y fue así, hasta lo que ellos conocían. Por lo tanto, uno podría decir, oye, se cumplió la gran comisión, pero vemos principios bíblicos que es a todas las naciones. Y vemos el día de hoy, cuando hablamos del concepto de naciones, prácticamente todas las naciones tienen una iglesia. Estamos hablando de grupos de países. Pero creo que el pensamiento bíblico de Mateo 28, 19, 20 y también Hechos 1, 8 van más allá de la nación, sino que habla de múltiples lenguas, habla de grupos étnicos, habla de personas o grupos de personas que pertenecen a una etnia. Una etnia puede ser alcanzada o no alcanzada, dependiendo si tiene iglesia o no. Por lo tanto, creo que aunque es limitado Hechos 1.8 a los apóstoles, también hay principios que vemos hoy en día que podemos aplicar a nuestra iglesia, que no necesariamente tiene que ser secuencial desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, sino pensar como una iglesia más global en donde estamos haciendo misiones nacionales, para lo cual está la iglesia local, pero también la iglesia local envía misioneros hacia las naciones, cumpliendo la parte transcultural hasta lo último de la tierra.
Por lo tanto, yo no lo vería o no lo veo en la palabra que sea como pasos a seguir. Sí fue para la iglesia primera, pero hoy en día creo que la posibilidad está abierta y va a depender de lo que cada iglesia esté buscando. Lo que sí veo en Mateo 28, 19 y 20 es que hay un mandato a ir a todas las naciones, a todos los pueblos. Y eso es algo que la iglesia tiene que cumplir hasta el día de hoy. Y si la iglesia está pensando qué maneras puedo llevar o puedo llegar hasta la última de la tierra, creo que puedo utilizar diferentes estrategias, tanto nacionales como transculturales, para poder llegar a los lugares incluso no alcanzados. Cuando hablamos de etnia nos referimos a grupos de personas sí, individuales. que tienen algún pensamiento similar, tienen algún tipo de lengua parecida o costumbres, que no necesariamente es un país, sino son grupos de personas con costumbres similares. Eso es una etnia, un grupo de personas. Señor productor, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Muy bien. Para ir cerrando, hay una pregunta que me hicieron los hermanos que siento que entendemos que el propósito de nosotros como hijos de Dios es glorificar a Dios y obrar en base a su gloria. Pero siento que quizá hay personas que dicen ya glorifico a Dios, es lo macro que debo hacer como cristiano. Pero ¿cómo sé cuál es mi propósito? Si soy llamado a pastor, si soy llamado a ser misionero, si soy llamado a ser diácono. Sabemos que la iglesia es un cuerpo de Cristo que tiene distintos miembros que tienen distintas funciones. Pero ¿cómo sé cuál es mi propósito personal? La palabra del Señor nos señala un propósito general. Podemos ver varios propósitos particulares para la iglesia, pero estamos hablando de manera individual. Y hay cierta quizás creencia de la iglesia que la comisión en este caso empieza en Mateo 28, 19 y 20. Pero cuando uno empieza a analizar el Antiguo Testamento, vemos que el propósito del ser humano, lo vemos en Éxodo, vemos en Crónicas, en Reyes, a través de los profetas, en el Salmo 67, es que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros fuimos salvados con el propósito de glorificar a Dios. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos señala un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito para cada uno de nosotros es anunciar o reflejar el carácter del Señor. Y esa es una realidad tanto individual, pero también como la iglesia. Obviamente el Señor, a través de llamados particulares o personales, nos da diferentes medios o motivaciones o contextos para desarrollar ese propósito, pero la finalidad sigue siendo la misma. Yo fui salvado, tú eres salvado para llevar el carácter del Señor a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer de manera individual, pero también como iglesia. En los contextos particulares pueden cambiar, pero el propósito sigue siendo el mismo, que es glorificar el nombre del Señor y que su nombre sea adorado de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Al final es como un ejemplo, igual como vemos la iglesia primitiva. Más allá de todas las cosas que ellos hacían, de tener todas las cosas en común, promulgaban el mensaje y iban expandiendo. Exactamente. Y hermano, para finalizar, hay una palabra que a mí me gustó bastante, que era incomodar. ¿Algún mensaje para nuestra audiencia que se sienta incómoda respecto al tema de misiones? Porque muchas veces no se le toma el peso. Sí, una de las preguntas tenía que ver con lo siguiente: si tú como cristiano estás cumpliendo el propósito por el cual el Señor te salvó. Y ese propósito tiene que ver con anunciar su nombre. Y eso es incómodo para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es incómodo? Porque es contra natura. Es contra la naturaleza hablarle a otro. Porque estamos acostumbrados en nuestro contexto social, en nuestro contexto como cristianos, a ser herméticos o a dejarnos al Señor para nosotros mismos. Y hemos caído en eso, en las cuatro paredes, y eso es cómodo porque nos sentimos seguros, nos sentimos en nuestra zona de confort. Un lugar seguro. El lugar seguro, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos hacer con las misiones y a través de la palabra del Señor, esto nos debe incomodar. El que hayan otras personas que no conozcan al Señor y que no estén adorando al Señor debe incomodarnos
para poder llevar el Evangelio a otros lugares. Romanos 2:24 dice que el Evangelio es blasfemado por los gentiles. Si eso no nos produce a nosotros el deseo de poder llevar la palabra del Señor, debemos realmente cuestionarnos si estamos siendo demasiado cómodos y si realmente estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y el propósito es glorificar el nombre del Señor. Y como Dios no cambia, es un Dios inmutable, su deseo es que su nombre sea glorificado. Eso debe mover nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, cómo nosotros hacemos familia, cómo nosotros hacemos iglesia y cumplimos el propósito por el cual el Señor nos llamó. Claro, una de las cosas que debería estar puesta en nuestro estilo de vida como creyentes, en nuestra cultura de hijo de Dios, es impartir las buenas nuevas a las personas que no han sido alcanzadas por el mensaje. Y no solo basta con evangelizar, sino con hacer discípulos. Ese es el mandato, hacer discípulos. Y la iglesia que está haciendo discípulos de manera local está muy bien, pero debemos cumplir lo que el Señor nos dice. Y si la palabra del Señor nos dice a todas las naciones, debe ser a todas las naciones. Y la pregunta que podríamos hacernos como iglesia es, ¿estamos llevando el Evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones? Creo que es un desafío para todos nosotros. Sí. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Exacto. ¿De qué manera lo hacemos? hacemos? No da lo mismo la forma, sino tiene que ser bíblica. Claro. Así que eso, hermano, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá con nosotros y impartir este tema de las misiones que no he visto muchas veces en la iglesia. Así que agradecido, gente, muchas gracias por acompañarnos, por ser fieles con nosotros, por seguir aprendiendo de la palabra del Señor y crecer en comunidad con la palabra del Señor. Hay que ser bíblico y seguir los mandatos de Dios. Así que será hasta la próxima. Gracias, hermano. Muchas gracias. Saludos para todos, a mi esposa que la amo y será hasta un próximo capítulo. Agradecido. Que estén bien. Hermano. Chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.